chismosos, ¿cómo están? Bueno, nuevamente nosotras, un nuevo episodio. Gracias por toda la audiencia que han tenido con nosotras. De verdad que ha sido muy grande. Estamos muy agradecidos con ustedes. Yo soy Sharon Zapata y mi amiga Fernanda Gómez. Hola, bienvenidos a un episodio más de Vida en un Carrusel, tu podcast. El día de hoy tenemos una pareja de amigas que quisimos invitarlas, nos aceptaron y bueno, están aquí para contarnos su historia. Entonces, bienvenidas chicas, Marcela, Alejandra, gracias por aceptarnos la invitación. Gracias por estar aquí, gracias por ser parte de un episodio más, gracias porque pues nos van a contar no solo su vida como emigrantes, sino también su relación como amistad. Entonces, ¿quiénes son Marcela y Alejandra para quien no los conoce? Empieza Alejandra. Hola a todos, mi nombre es Diana Alejandra. Aquí algunas veces van a ver que Sandra me va a decir Diana, pero muchas personas me conocen como Alejandra también. Bueno, pues soy una mujer colombiana, caleña. Llegué hace 6 años a Canadá por el proceso pues de trabajador calificado, pero ese proceso pues realmente es de mi ex esposo, fue el que lo inició, fue el que hizo todo. Y yo me decidí ya como que a último minuto cuando estaba por vencerse la residencia permanente, sí, no fue una decisión fácil, pero no, muy contenta. Ha sido un proceso largo, realmente un proceso de muchas subidas y bajadas, siendo honesta. En un principio yo me vine con la mentalidad de me quedo un año y eso fue lo mismo que le dije a los niños, vamos un año, vamos a ver cómo nos va. Afortunadamente con la residencia permanente ya en el bolsillo. Y bueno, ha sido todo un proceso que más adelante les comentaré más. Soy mamá de 3 niños. Mi niña menor nació aquí, yo me vine con mis 2 hijos mayores, mi niña menor nació aquí. Y pues mi gran amiga Sandra ha sido la que me ha apoyado muchísimo porque pues como ustedes saben que acá uno no tiene familia, está solito, pues la única persona que yo tenía era mi ex esposo, pues que tampoco era muy fácil. Entonces, realmente haber encontrado a Sandra desde los primeros meses, pues que yo llegué en marzo y comenzamos la presentación en abril, fue una bendición total. Y bueno, a Sandra y a toda su familia. Gracias. Bueno, ¿y tú? Bueno, pues es mi turno. Aquí nos toca pedirnos el turno. Nos gusta hablar bastante. Nos identificamos. Bueno, mi nombre es Sandra Marcela Vargas. Llevo aquí también los 6 años. Llegué en febrero de 2019. Conocí aquí a mi querida amiga Alejandra en la francización, como ella menciona. Tengo pareja, vivo con él desde hace más de 11 años y mamá de 2 hijos, economista de profesión, con muchos años de experiencia laboral de mi pasado en Colombia y que hoy también ejerzo gran parte de ellos aquí. Ha sido como mi capital de conocimiento que lo tengo a disposición pues hoy día de mi vida personal y de la vida de muchas otras personas a quienes hoy día apoyo. Nada más, o sea, aquí estoy a disposición de estas chicas fabulosas que me encantan y agradecida con ustedes por este espacio, por esta gran oportunidad. Muchas gracias. Ay, qué bellas, que bueno, son personas, al parecer se parecen en unas cositas y en otras yo siento que no tanto, pues no hemos tenido la oportunidad mucho de como de alargar el tema, ¿sí? Pero bueno, ahorita entonces cuéntenos cómo fue su proceso llegando acá hace 6 años, en el idioma, pues tú dices que tú eres esposo, entonces cómo fue ese proceso, no un solo duelo emigratorio, sino que pues un duelo amoroso también. Yo estaba superada, sí, totalmente. Menos mal. Eso ya era cosa juzgada. Bueno, mejor aún. Pero entonces, ¿cómo vieron ese choque cultural, por decirlo así? Sí, bueno, a ver, nosotros comenzamos el proceso como desde el 2012 con mi ex esposo, él se llama Joaquín, pero pues el proceso era largo, el proceso de trabajador calificado era largo, estábamos en ese momento que estaban cambiando mucho las exigencias, comenzaron a exigir el examen de francés y el tema es que cuando llegó la visa, llevamos ya 1 año separados.
Ah, Entonces ya llega, la visa llegó, recuerdo mucho, como en septiembre, y él dijo, yo me voy. O sea, realmente era su proyecto. Y yo dije, no, pues yo no me voy a ir, yo me quedo. Él se vino en octubre, la visa salió en 2015. Ya estábamos separados de noviembre de 2014. Y teníamos 6 meses para entrar a Canadá. Yo vine y hice lo que llamamos landing en marzo del 2016 con los niños. Llegamos aquí, siempre sacamos el nada, sacamos todos nuestros papeles, estuvimos 2 semanitas y nos devolvimos. Cuando yo vine, él vivía en Leví. eh, y bueno, pues sin ofender a las personas de Leví, que viven en Leví, pero yo dije, no, esta ciudad es muy tranquila para mí. Me gusta la acción. Sí, a mí me gusta la acción y el movimiento, entonces inmediatamente me gustó mucho la ciudad de Quebec. Entonces quedé como con eso, desde que me ha gustado más la ciudad de Quebec. Pasaron realmente 3 años en los que yo seguía en Colombia. Yo soy abogada, creo que no lo había dicho. Y pues lo que uno siempre escucha es, tú como abogado en Canadá no tienes nada que hacer. O sea, te toca que empezar de cero, te tienes que reorientar, tienes que cambiar de carrera. Y yo pues amo mi profesión. Entonces decía, no, yo qué voy a hacer por allá. Sí, ese era el mayor de tus miedos, como Sí. dejar tu carrera atrás para... Realmente fue muy duro. Finalmente yo tomé la decisión por mis hijos. Yo dije, ¿cómo voy a ser yo la que les quite la oportunidad de tener una residencia o una ciudadanía canadiense? Entonces llegamos, creo que fue como un día o una semana antes de que se nos venciera el plazo para entrar, porque cuando uno tiene la residencia tiene 3 años para 3 entrar al meses. país. No, 3 años. la primera visa era de 6 meses para entrar. Ah, sí, Yo porque entré, tú hice el viniste, landing. entraste, hiciste los procesos Y y volví te a salir. devolviste. Y a partir de ahí, cuando tú ya ok. tienes la residencia como confirmada por esa primera entrada, tú tienes 3 años que puedes estar por fuera del país. Pero Ok, y nosotros entramos faltando como una semana para que se cumplieran esos 3 años. súper justo. O un día, Entonces, no me acuerdo, no estoy muy segura. Arriesgado, Sí. ¿no? No, y me dio durísimo, honestamente me dio incluso una depresión. O sea, para mí fue muy duro. Yo trabajé 13 años en la rama judicial en Colombia. O sea, para mí era, ok. el trabajo era una de las partes fundamentales de mi vida y pues obviamente la familia también fue súper duro. Entonces fue como un doble, ese sí fue el duelo. El duelo. El duelo real fue dejar El mi laboral. familia y mi trabajo. Y Y la la primera rama. vez que escucho eso, un duelo laboral, ay, no. Sí, pero yo creo que bueno, eso pasa cuando realmente amas lo que haces y Sí. lo ves, no lo ves como un trabajo, sino como la pasión, como algo que te gusta. Entonces, dejarlo atrás, claro, puede ser difícil. Y más Entonces, cuando te dicen, tú no vas a poder volver a hacer a eso nunca ejercer. más en tu vida. Entonces, Exacto. sí, pero bueno, fue un sacrificio que yo lo tomé como por mis hijos, pero pues que ahorita les puedo contar más adelante. Bueno, Que todo, la vida tiene unos caminos muy misteriosos. Bueno, yo soy creyente, yo creo en Dios y yo creo que Dios sabe guiarnos por esos caminos. Y realmente en este momento pues estoy muy contenta, pero ya les wow. cuento. Y para Ahora les ti, cuento. Ahora les Marcela. cuento. Marcela, ¿cómo vivió ese duelo? ¿Cómo llegaste? Sí, yo también tengo como una historia de 2 partes, 2 episodios. El primer episodio fue cuando yo comencé a hacer el proceso, que lo comencé a hacer sola, con mi novio de aquella época, y logramos el proceso. Yo vengo, dejo a mi hijo y me regreso, o sea, hago el landing igual, Ah, entro, voy hasta Montreal, hago todo el proceso y me regreso porque yo no estaba preparada. Cuando yo inicié el proceso de inmigración sentía que estaba preparada, pero en ese espacio de 2 años y algo que dura, la vida como que se ajustó y en el momento en que sale, la vida me estaba sonriendo. Y hasta me había cambiado el amor. Oh. Entonces ya con el amor allá, con todo eso, como yo para qué, o sea, ¿qué hago? Me voy, me quedo, me voy, me quedo. Conclusión, yo lo que hice fue para no perder la residencia de esos primeros 3 meses, dejar a mi hijo, venir, hacer el landing. Y me pasó exactamente lo mismo con una cosa, que en el tiempo yo ya no me veía tan segura de venir. O sea, yo dije, con que mi hijo se quede es suficiente, yo no estoy tan segura ya de emigrar porque mi situación, carrera profesional, digamos, estaba en otra etapa de la vida, en otro momento. Entonces ya como que la cosa era distinta. Pero fui mamá. Después de tener un hijo de 25 años que tenía en ese momento, te iba a fui preguntar mamá, eso. fui mamá. Y cuando ya eres mamá y empiezas a sentir que ya
ya el tiempo no es el mismo, los viajes, la ocupación y a mayor responsabilidad, mayor inversión de tiempo tuyo y compromiso tienes que tener para sostenerte de alguna manera en el ambiente laboral competitivo que teníamos en ese momento. Entonces ya comienzas a pensar y a equilibrar y es ahí mi hija la que me motiva a decir, tal vez querría vivir esta segunda parte de mi vida y esta segunda oportunidad que Dios me dio para ser mamá de una manera diferente, ¿sí? Y sentí que de pronto de alguna manera ya llevaba 20 algo de años trabajando fuerte, ya había tenido la oportunidad de muy joven de liderar, de realizarme profesionalmente y que de pronto me podía dar una nueva oportunidad de reinventarme, de iniciar una nueva vida y en la que yo pudiera equilibrar un poco más y decir, soy mamá de esta niña, con el tema de que había quedado con ese sinsabor de que había sido mamá tan joven que tal vez no estuve tan presente como yo hubiera querido estar de mi primer hijo. Sí, claro, Entonces, con esa porque experiencia, ese sinsabor y ese tema, dije, tal vez ahora quisiera inventarme, y ahí es cuando viene el tema de vuelvo a tocar suelo canadiense, aprovechando esa primera visa que me habían, pero ya en las últimas, como mencionó también. Diana, ya en las últimas también llegué y casi que la perdí. Ya, a mí me la validan para darme la residencia a través de mi esposo, porque él ya era ciudadano canadiense. Entonces, el tiempo en que duré en Colombia con él, me lo valieron como si hubiese vivido en Canadá. Ay, en serio, En vea, pues serio. algo que nunca Sí. habíamos escuchado. Pero bueno, si yo bien entiendo, bueno, tú eres mamá, ya tenías tu hijo grande y mayor, entonces buscabas más el equilibrio familia y trabajo, porque digamos, dices que pasabas mucho tiempo, responsabilidad, tu cargo y eso. Yo sé que, bueno, vienes de Bogotá, entonces allá las jornadas pueden que sean, le dicen a uno de 8 a 5, pero pues se extiende un poco más el tráfico adicional, En todo el entonces país. ser mamá yo creo que es duro, es difícil, en Bogotá también. Es que, bueno. Perdón, yo quiero complementar algo de lo que tú estás diciendo para ahorita también darle una respuesta a las dos, quizás a esta pregunta que voy a hacer. ¿Usted realmente cree que ese futuro que ustedes tenían profesional es muy partidario de lo que uno dice? Es que a mí el ser mujer no es ser mamá. Yo quería ser profesional, porque uno muchas veces que, bueno, la gente dice, por ejemplo, es que las verdaderas mujeres son las que son mamás, pero yo escucho que ustedes son profesionales antes de ser mamás. Entonces, ¿ustedes creen que ese cambio que tú diste, por ejemplo, de yo ya fui profesional, ya tengo un liderazgo montado, quiero ser mamá nuevamente, ¿se vea eso o no, no crees que cambien algo? Yo creo que hay como un equilibrio y hay, o sea, los pensamientos son distintos dependiendo de la situación en la que estés. Cuando yo estaba allí con esta bebé recién nacida, pequeña, para mí era importante no repetir lo que ya me había pasado y Canadá representaba eso. Venir y ojalá ocuparme de mi hija y verla crecer y ser yo misma la que la acompañara en ese proceso. Si se aprendía mañas y todo, iban a ser las mías, las faltas o las fallas o lo que hubiese, Sí, claro. bueno, iba a ser responsabilidad mía y no de una niñera, ¿bien? O de un jardín o de otra persona. Bien, entonces ahí yo pensé eso. ¿Qué pasó después de 5 años o 4 años cuando uno comienza a tener ya, esto ya lo tengo controlado, ahora yo, mi equilibrio? Ahí es donde de pronto se vive el duelo que mencionaba mi amiga Alejandra, el duelo Sí. profesional, Sí. cuando comienzas a sentir, bueno, ajá, Me estoy dejando. entonces sientes que es que nosotros no somos ni lo uno, ni soy 100% madre y abandono mis proyectos y dejo de ser yo para dedicarme a esto, sino que tiene que haber un equilibrio donde tal vez esta persona o este hijo va a estar bien en la medida en que yo también me identifique, me sienta y me sienta a gusto con lo que estoy haciendo, con la persona que soy. Claro, Entonces claro. creo que la vida me puso como en los dos momentos. Okay. Y hoy día pienso que debe haber ese equilibrio, inclusive hasta para darle bienestar a los hijos. Los hijos lo ven a uno Sí. feliz y sienten que uno se está realizando, eso redunda hasta en el ambiente familiar. Sí, es verdad. Y para ti, Alejandra, y digamos, bueno, cuéntanos también un poquito, tú dices que tuviste tu hija menor acá, ¿cómo fue ese proceso
a diferencia, porque fuiste mamá en Colombia, fuiste mamá acá, entonces, ¿qué diferencia viste? ¿Cómo lo llevaste? Muchísimas. Realmente lo que pasa es que hablábamos ahorita del duelo laboral y es cierto que yo creo que tal vez nuestra generación que tenía todos esos valores de tengo que estudiar, tengo que ir a la universidad, por lo menos en mi caso, la generación de mi mamá fue un poco más difícil acceder a la universidad, entonces eso fue un legado que me dieron mis padres, ¿no? La educación y el valor de la educación y era como un orgullo, pero al mismo tiempo, por lo menos en nuestra generación, continuaba esas ganas de ser mamá. Entonces, llega un punto en el que tú tienes ese dilema de, yo tengo que ser una super mujer, tengo que ser una Sí. super mamá, tengo que ser una super profesional, tengo que ser una super esposa, Tengo que ser poder una con super amiga todo. y tengo que poder con todo. Y esa era la vida en Colombia, ¿no? Sí. Pero como tú decías, Fernanda, en Colombia tú sabes a qué horas entras en un trabajo y no sabes a qué horas sales. Exacto. Y prácticamente yo recuerdo que yo alcanzaba a dejar mis hijos en el colegio porque entraban a las 6:30 de la mañana. Entonces los dejaba en el colegio, me iba a trabajar, pero cuando yo salía de la oficina, si salía por temprano, salía a las 6 de la tarde, llegaba a mi casa a las 8. Entonces prácticamente mis hijos ya estaban en la cama, Durmiendo. ya estaban en pijamados. O me esperaban de pronto para darle el besito de buenas noches y ya. Recuerdo estar en la oficina y que me llamara la chica que me ayudaba en mi casa. Es que los niños tienen tales tareas, a ayudarle con las tareas a través del teléfono, cosas así. Realmente yo sí siento que aquí en Canadá hay un verdadero equilibrio entre familia y trabajo. Eh, Finalmente yo tuve la posibilidad de retomar mi carrera, de comenzar a trabajar un poco en mi dominio, todavía no como abogada, pero sí como técnica jurídica, y viví eso, ¿ya? Sentir que llega a las 5 de la tarde, es tu hora de irte, aquí ya todo el mundo tiene A las su 5 ya edad, estás a las 5 afuera. y eso porque si son 35 horas en tu contrato, por ejemplo, yo trabajé con la función pública, 35 horas en tu contrato, y tú entras a las 8 de la mañana, puedes salir a las 4 de la tarde, o hay personas que entran a las 7:30 y salen a las 3:30. Entonces es perfecto porque tú tienes el tiempo de ir a recoger a tus hijos al colegio, de saber cómo les fue en su día, de compartir con ellos. Realmente ha sido muy diferente y a mí nunca se me va a olvidar, se me va a quebrar la voz, pero nunca se me va a olvidar que después de llevar más o menos un año aquí, mis hijos me dijeron, mamá, es que ahora sí te vemos, ahora sí compartimos contigo, Ay, porque súper bonito. prácticamente era la niñera la que los llevaba a los partidos de fútbol, Ujú. la que los llevaba a las clases de natación, Se como les digo, perdía el tiempo de la que los calidad. recibía Claro. del trabajo, las que los recibía del colegio, les ayudaba con las tareas, entonces realmente ha sido un cambio abismal. Al principio muchas dudas, ¿no? De los primeros años, muchas dudas de será que me regreso o no. Mucha gente en Colombia me decía, venga, usted acá tiene un futuro, y yo creía que aquí no tenía futuro, pero la vida me mostró que sí, que sí hay futuro acá también, como abogada incluso. Entonces, no, yo creo que si queremos ser esas mujeres integrales, de ser madre, de ser profesional, de tener espacio incluso para uno mismo como mujer, con sus amigas, Canadá es el lugar perfecto para eso. Sí, es que yo creo que uno de los mayores miedos de uno como profesional que ya tiene una vida establecida es ir a empezar de cero y como tú dices, que te digan a ti no vas a poder ejercer allá porque es una carrera diferente, tienes que volver a estudiar, hay muchos bloqueos o bueno, X o Y. Claro, eso a cualquiera atemoriza o lo detiene, porque si ya tenías tu vida establecida, pero había algo más que te llamaba, que era el tiempo con tu familia, con tus hijos, verlo creer. Entonces creo que son como historias muy parecidas que las trajo acá a Canadá. Creo que, digamos, concuerdan con el tema de el equilibrio de equilibrio trabajo, laboral, familia. familiar. Entonces creo que eso acá sí uno lo ve mucho. Hay muchas empresas que son muy flexibles con los horarios y más si es en el sector público también ayuda mucho. Entonces yo creo que sí es una buena experiencia, como tú dices. Hay altos y bajos,
pero sí se puede, yo creo. Sí, algo a mí me ha enseñado el podcast que lo compartí en estos días con Fernanda, escuchar tantas historias que son completamente diferentes, pareciera que se pareciera, pero no, es que uno realmente, uno siempre dice es que comencé desde cero, no es que hayas comenzado desde cero, comenzaste de nuevo. ¿Por qué? Porque tú lo que tú construiste como persona no vas a no se quedó donde estaba. No se borra. No se borra. Sí, O sea, tú impronta la llegas basada en algo, construido en algo, y como tú dices, imagínate, yo no comencé desde cero, no. Tú comenzaste de nuevo porque tú seguiste en tu carrera, que era lo que no, quizás como lo eras en Colombia, es normal, cambiaste de país, pero pudiste continuar en ese mismo camino que es algo que a ti te llena. Entonces realmente no comenzaste de cero, comenzaste de nuevo en diferente destino, por decirlo así, y lo lograste, pues lo estás logrando también, entonces eso es muy llenador también. Sí, y por ejemplo, Marcela, bueno, tú llegaste acá, tienes la niña, ¿tu hijo también vive acá o ya se reunieron? Cuéntanos un poquito. Sí. Mi hijo, yo lo había dejado instalado allá en Mississauga. Y él, la idea, o sea, la vida se la imagina, ¿sí? Sale De lo una del dicho de que uno se imagina, uno cree y de otra es otra cosa, más Y o los menos. planes son otros. Exacto, más o menos pasó eso. La idea era que estudiara rápido inglés, llegar a un nivel X y buscar cómo la Universidad de Colombia aquí lográbamos con la Universidad de Toronto o alguna otra universidad sacar su carrera adelante y todo eso, pero la vida fue cambiando, las expectativas fueron cambiando y cuando yo ya llego aquí, él está ya instalado, muy bien instalado, casado. Entonces él y yo pensamos que, pues imagínate, viviendo en el mismo país, era absurdo ellos por allá y nosotros, si es que lo único que yo tengo es él y él lo único que tiene soy yo. Entonces, pues vengámonos a vivir al mismo lugar. Entonces ellos se vienen desde Mississauga y se instalan aquí en Quebec. Vivimos a 5 minutos, más o menos. Ahora vamos a vivir un poquito más lejos, pero bien, entonces mi hijo está aquí, está instalado, ya no somos una familia de 3, sino que somos una familia de 7, sus 2 niños, su esposa, él, y pues realmente, gracias a Dios, me considero bendecida poder tener a mis 2 hijos juntos, ya no una en un lado y otro en otro lado, Y tú estás dividida. y estar dividida Corazón dividido. emocionalmente, y pues mi hijo fue mi hijo, mi rey durante 25 años. El Solo consentido. el consentido, mi hermano, mi parcerito, el que me acompañó en todas las batallas de crecer como persona, pero también como mujer y acompañarme. Entonces, para mí, él realmente era alguien muy importante y muy sensible en mi historia, en mi vida. Entonces, qué bueno que lo pude unir y que puedo ahora ser parte de su vida y él de la mía aquí en esta nueva aventura. Ok, bueno, esta pregunta va para las dos. ¿Y el resto de la familia? ¿Cómo es eso? ¿Cómo sienten, digamos, cómo viven ese duelo? Afortunadamente tienen todos sus hijos acá, sus esposos o novios, bueno, no sé. Tienen su círculo. Los arrocitos. Tenemos los hijos. Tienen ya, su ya, círculo hijos, acá, punto. digamos, sus padres, sus hermanos, cómo viven ese duelo, porque pues para mí es algo que yo, a pesar ya 7 años prácticamente acá, aún sigo sintiendo ese duelo y esa falta de tener la familia cerca. Yo creo que la familia se va a extrañar siempre, ¿no? O sea, es imposible decir que en un día especial o, por ejemplo, yo visitaba a mis papás todos los domingos prácticamente, o ver en el chat familiar Día de las Madres y que todos se reúnen, mis mamás, mis tías, mis primas, y uno no estar ahí es duro, pero yo creo que justamente es la amistad, las amistades que uno hace aquí, es como una familia que escogemos nuevamente. Bueno, nuestra familia de sangre no la escogemos, pero es igual, es una gran bendición y encontrarse aquí con personas compatriotas, porque realmente yo creo que mis amigas más cercanas son todas colombianas, entonces compatriotas con los que compartimos esa cultura y nos apoyamos,
nos compartimos compartimos esos momentos especiales. Es eso, yo le digo a mis hijos, si algo me pasa, ustedes saben muy bien, por ejemplo, si yo llego a tener un accidente, mis contactos de emergencia son Sandra y su esposo, ¿ya? O si yo me llego a quedar varada, pues no tengo mi papá, no tengo mi hermano para llamar, pero llamo a Cristian o llamo a otras amistades que tengo, ¿no? O sea, tengo, gracias a Dios, la vida yo creo que me ha bendecido mucho, porque yo he ido haciendo como un grupo de amistades que eso se puede ver en mi cumpleaños, casi siempre son Los mismos. los mismos, son 20, 30 personas, pero que son realmente gente que me llega muy al corazón, que conocen toda mi historia, que han estado en las buenas y en las malas, con las que podemos disfrutar tanto una fiesta como también nos ayudamos en Un los momento momentos Sí, en ameno. difíciles, sí. momentos. Y que son como esas tías y esos tíos que mis hijos pues no pueden tener cerca. Ahí tengo una amiga que se llama María Fernanda, y su esposo Jorge tiene a sus papás acá y son como los abuelitos que de pronto mis niños no pueden tener cerca, entonces compartimos con ellos también mucho. Realmente pues siempre va a estar esa nostalgia y esa necesidad de querer ver a tu familia. Yo también trato de viajar a Colombia lo más posible. Mis papás también han viajado acá muy seguido, Ok. pero también pues tenemos la bendición de encontrar esas personas lindas que compartimos valores y cultura. Sí, es verdad. Y para ti, Marcela. Para mí ha sido también muy difícil, muy retador, como para todos los que salimos con unas situaciones que yo salí desde Ella no. los, Ella no. ella no, desde los 18 años. No, es que ella Hay tiene los excepciones. hermanos. No, ella Hay tiene los excepciones. hermanos y la mamá acá que Ah, no, eso es otra Mi cosa. papá. No, eso es otra No, no, cosa. Hay excepciones. Sí, Pero los que no vinimos con toda la familia, claro, sí. Sí, claro, que es hemos muy dejado normal. allí, en el caso mío, yo salí desde los 18 años de la casa y me fui a vivir a Bogotá y ahí me instalé hasta que me vine. Entonces, digamos que yo ya tenía unos kilómetros de distancia y entonces uno cree que al venirse para Canadá uno está como preparado porque pues ya he vivido 20 años, 25 años fuera de la casa, luego eso no me va a dar tan duro, o sea, ¿qué más da? Pero no, sí da. Sí. Porque cuando llegas a otro mundo y sientes que ya no está tu mundo, o sea, los amigos, el rol de vida, comienza la familia y las raíces a generar como Ese ese apego. apego y a mostrar como esa necesidad de conectarse con alguien, con tus raíces, porque una cosa es Bogotá, donde está toda mi vida profesional, mis amigos que he construido en estos 20 años, mi mundo laboral y todo ese rollo, y otra cosa era llegar a un país donde no tienes nada, ninguna de las anteriores. Entonces ahí le encuentras el sentido a la familia y comienza a hacerte falta esas cosas. Entonces el que yo antes viajaba, me levantaba un sábado y cogía el carro y me iba para Villavicencio y estaba en 4 horas allá o en 3 o en 2 Sí. y lo podía hacer y a la tarde estaba sentada en un parque con mi mamá de un pueblo cercano tomándonos un café o comiéndonos un raspado, ¿sí? Para mí ya comenzó a ir miércoles y ahora quiero hacer eso, ya Un no. avión, 8 Ya horas, un 6 avión horas. son 8 horas, 1.500, $2.000, Dólares. dependiendo de En la la premura, temporada. de la premura del viaje. Entonces ya comienzas a sentir, entonces sí pega duro el tema de la familia y lo mismo, uno comienza a sentir que tú te saliste del grupo, por así decirlo. Entonces los ves allá todos en el restaurante, la foto, el fin de semana, la fiesta, la celebración del cumpleaños de este y tú ya comienzas como, bueno, yo me quedé por fuera. Es duro. Sí. Yo me quedé por fuera y sin embargo, pues gracias a Dios, esto también me ha enseñado a través del coach que he recibido y es que a veces uno en la distancia puede lograr algo parecido. No es lo mismo el contacto físico, el abrazarnos, el vernos, pero también puedes hacer mucho aún estando en la distancia. Aún estando en la distancia puedes escuchar, puedes apoyar, puedes comunicarte más asertivamente con la gente, ¿sí? Y eso lo he intentado de aprovechar o de potencializar con mis relaciones de mis hermanas, mi mamá. Entonces,
no puedo hacer ciertas cosas, pero sí puedo hacer otras en donde también me puedo nutrir de ese amor, de ese afecto, de esa cercanía, de ese contacto. Entonces, eso es lo que he intentado hacer como para contrarrestar un poco y Sí. equilibrarme en esa parte Sí, emocional. estar presente sin estar Sin allá, estar, digámoslo así, digamos. Y hoy en día, gracias a las redes, al Sí. internet, lo agradecemos al 100% WhatsApp. porque Al WhatsApp, al Algo así. Facebook, estamos Instagram. en línea todo el Sí. tiempo comunicado. Yo no me imagino, bueno, con las historias que hemos tenido acá de gente que llegó hace 20 años y que era con la tarjetica, 5 minuticos y ya. Es que eso y- es la otra cosa. Por ejemplo, mucha gente dirá, ay, pero es que tú estás con tu familia, como mi caso. O sea, yo llegué con mi mamá, mi papá, mis hermanos. Es muy cierto. Pero también tengo que agregarle que es que en ese momento no existían las redes. Entonces, o te acostumbras o te devuelves. Porque es que tú no tenías, primero, no era tan fácil llegar y comprar una tarjetica para llamar. Sí. No duraba. Cuando tú estás recién llegado, mucha gente dirá, yo traje plata. Esa plata no rinde. No, no rinde. Esa plata se va. Y hay gente que no llega con plata, porque también nos ha pasado. Cuando nosotros llegamos, tampoco llegamos con plata. Entonces, tú vas a decir, prefiero ir a comprar un mercado con 3 hijos y comprar leche, por ejemplo, o comprar una tarjeta para llamar a mi familia. Entonces, tú lo extrañabas, pero también uno extraña más cuando hay tanto contacto, ¿sí? Entonces tú llamas. El día que no haya WhatsApp, Instagram, tú no Nos vas jodemos. o sea, Nos morimos. va a quedar cero contacto. Entonces, ¿tú qué vas a hacer? Te vas a luchar porque uno es adicto a eso, por decirlo así. Uno Sí. se empieza a chatear con la familia, videollamadas y todo eso. En ese momento no había esa posibilidad. Había Messenger y no era tan fácil. Tú tenías que pagar un café internet y no pagar un café internet acá. Entonces, Sí. uno tiene que acostumbrarse también a eso. Y eso hace que uno tenga un despego. Porque no hay una llamada fija todos los días. Entonces, Sí, pues. cambia También la rutina. es válida No, la opinión, sí, claro. Imagínate, yo No. tengo un grupo de WhatsApp con mi familia y todos los días, o sea, mi familia sabe si mi hija fue a la piscina, le mando videos, fotos. Sí. Mi primita acaba de tener un bebé que acaba de cumplir un añito y todos los días recibo fotos de mi ahijado, pues, de que Sí, claro. todo lo que comió, lo que hizo, lo Sí, que no hay un hizo. contacto. Más Entonces, que no, uno sí, la cuando verdad. tiene Sí, eso sí bebé es se la verdad. pasa así, dura como unos 3 años publicando. Enviando hasta la el último respiro. foto. Sí, eso es verdad. Bueno, chicas, y a nivel profesional, bueno, por ejemplo, tú decías que tuviste ese caso a hoy, ¿ya ves el camino mejor a nivel profesional que puedes ejercer? Cuéntanos un Oh, poco sí. de eso. Pues han sido muchos ires y venires. Como les comenté, bueno, empezando porque yo llegué con cero francés. O sea, Okay. yo solamente sabía decir bonjour y eso era todo. Entonces, comenzar con el francés de la francización. Estando aquí, pues me enteré que estaba en embarazo de mi niña. Entonces, todos los planes me cambiaron también por ese lado. Llegó con premio. Sí. Ah, Mi niña llegó, ¿cómo es que se dice? Los que se montan en los barcos escondidos. Polizón. Como Ah, un polizón, sí. Ella no tenía visa, pero acá llegó. Aquí llegó. Aquí llegó. Entonces, eso fue, pues, duro al principio y también me alargó un poco más el tema de la francización, porque yo tuve a la niña, yo estaba en segunda sesión de francización, tuve a la niña, fuera de eso llegó la pandemia, entonces tuve el año pues de congé maternité con ella y gracias a Dios pues ya conseguí ahí el jardín, terminé mi francización y cuando terminé la francización yo tuve el mismo profesor de francización que Cristian que nos decía como que yo recuerdo que en Todo una era clase, no. sí, en una clase de, bueno, ¿ustedes qué piensan hacer cuando salgan de aquí? Todo Y era yo no, difícil. yo voy a trabajar en una oficina de abogados, yo quiero trabajar en una oficina. Ay, no, pero usted con ese nivel de francés, usted no va a Y él lo poder. miraba a uno Con el como que acento, aterrice. sí, horrible. y era, perdón, ¿y era quebecois? Es Quebeco, Sí, sí, sí. no voy a decir su nombre, pero... y lo peor es que la esposa es inmigrante, pero bueno, en fin. El tema es que yo terminé la francización y yo ya estaba lista para cambiar de carrera. Iba a hacer una S en el señor Garno en contabilidad y gracias a Dios eso lo aplazaron un mes. Lo aplazaron un mes, alcancé a estudiar un día y al día siguiente ya me contrató en una oficina de abogados. Entonces, Okay. empecé en una oficina de abogados, se presentó un concurso de la función pública, eso es lo otro, yo
yo soy una persona que yo digo, yo voy a ensayar, ¿qué es lo peor que puede pasar? Si no me Sí. sale, pues no Que me no sale, pase, ya. que no pase. Sí. Pero, o yo digo, yo presento mi hoja de vida, si me dicen que no, pues allá ellos, Pues, pero es al otro el que tiene que, Pero lo hice. pero no voy a decir, no lo logré porque no lo intenté, no, hay que intentarlo. La frase de mi abuelita, que yo la tengo súper grabada y se la repito a mis hijos, peor diligencia es la que no se hace. Y Es nadie total, le sí, quita es a uno verdad. lo bailado. Eso también, pero eso no tiene nada que ver con la parte profesional. No, y lo que dicen también, aunque te quites, ¿qué? Como que, aunque tú digas no es para mí, si es para ti, te llega si tú no hagas mucho. Sí, pero yo creo que sí hay que intentarlo. Yo creo que Sí, uno tiene que claro. poner de su parte para lograr las cosas. Y bueno, yo me presenté al concurso de la función pública, es que por probar, por ver cómo eran los exámenes, porque Dicen que es todo muy el duro. mundo, o sea, si uno se pone a escuchar lo que le dicen, uno no haría nada. No, Se ya quedaría uno en la Sí, casa es mejor. sentado mirando el techo porque todo es terrible, todo es muy difícil, acá en Canadá todo es imposible. Entonces ya había escuchado pues que los exámenes de la función Se pública llaman eran, los matadores de sueños. los exámenes de la función pública eran imposibles según todo el mundo. Sí. Y no, lo pasé, me presenté, fuera de eso presenté como 20 hojas de vida, pero había una que yo decía, este es el trabajo que yo quiero. Este es el trabajo que yo quiero. Tenía que ver con búsqueda de jurisprudencia y de leyes. Y yo decía, no, eso es lo que yo quiero, trabajar con abogados en todo ese medio. Y ese fue el trabajo, una entrevista. Yo me fui a viajar a Colombia, me hicieron la entrevista en Colombia, estando en Colombia. Y cuando llegué, mejor dicho, yo no volví a la oficina de abogados. Abandonó. Cuando llegué, no la abandoné, pero es que estábamos con todo ese cuento de la pandemia y mi hija tenía que hacer cuarentena. Entonces ellos querían que yo regresara inmediatamente y yo les dije, no, yo no me voy a arriesgar a una multa de $6,000. Sí. Mi hija tenía menos de 5 años, ella no era vacunada, entonces nos tenía que hacer los 14 días de cuarentena, yo no la podía enviar al jardín y tampoco podía ir a trabajar. Y en eso me contrataron. Entonces yo volví a la oficina para presentar mi carta de renuncia, porque ya entraba al Ministerio de Justicia. Trabajé en el Ministerio de Justicia como técnica jurídica por 2 años y medio y fue una experiencia espectacular. O sea, nuevamente bendecida, un equipo de quebecuas espectacular, que las lleva en el corazón, todavía tenemos contacto. Y bueno, pues eso fue una experiencia muy grande. Y ya estaba en esa zona de confort. Yo dije ya, aquí me quedo, soy técnica jurídica, aquí me quedo, ya estaba por lograr la permanencia, ya lleva a cumplir 3 años, y al cumplir 3 años conseguía la permanencia. Y comenzó el gobierno, que el presupuesto, que el corte de personal, mi contrato todavía era ocasional y me terminaba el contrato. Entonces como que la primera reacción era, no, tengo que buscar otro trabajo de técnica jurídica rápido, pero yo ya había pensado en entrar a la universidad a estudiar unos cursos del certificado de francés porque quería perfeccionar principalmente la escritura, la redacción, no ser como tan dependiente de las herramientas tecnológicas, sino sentirme capaz, porque yo veía el trabajo que hacían los abogados y yo decía, yo puedo hacer eso. O sea, es simplemente volver a coger confianza en redactar. Sí, claro. Pero ya, pues ya uno, ya con la comprensión de las leyes, de la jurisprudencia, sabiendo todo eso, yo decía, yo puedo. Y sin embargo, yo había pensado que la opción de hacer las equivalencias de mi carrera no era una opción para mí. O sea, madre monoparental, con 3 niños, sin familia cerca, pues, ni nadie que me colaborara en la casa. El soporte, pues, de decir... negándote oportunidades a ti misma. Pues es que yo decía, no, yo volver a estudiar, eso es un proceso como de 5 años, imposible. Y en otro idioma. En otro idioma, fuera de eso, para hacer las equivalencias en derecho, te exigen un nivel C1. Entonces, tengo que llegar a un nivel tan avanzado de francés. Yo decía, no. Lo va a lograr? Y la verdad eran mis compañeras de la oficina las que todo el tiempo me decían, tú puedes, tú deberías intentarlo, mira, tú puedes, tú eres muy capaz. Recuerdo mucho una abogada senior que se llama Joan, que todo el tiempo me lo decía, y cuando me despidieron, ellos me dieron como un álbum de fotos de todo el equipo, con mensajitos de todas mis compañeras. Dicen que los quebecanos son sentimentales, pero difiero. Eso fue una lloratón en la despedida. Fuera de eso me dieron ese álbum tan bonito, que todavía lo guardo con mucho cariño. Entonces, pues yo comencé mis clases del certificado de francés,
Y ya estando en la universidad, que nuevamente todo el mundo me decía, eso es súper difícil. Estudiar ese certificado en la universidad es súper difícil. Eso yo he tenido que repetir materias. Hasta yo decía, no, pues vamos a hacerle. Y yo caí en Chumash y en un principio fue como el terror, pero fue una bendición. O sea, otra vez las frases de mi abuelita, no hay mal que por bien no venga. Entonces, en vez de hacer un cursito por sesión, ya hice tiempo completo y en junio presenté mi examen TCF y no saqué C1, saqué C2. Uy, Ay, en serio, eso ni un quebeco. Y eso me dice, eso me dice. Felicidades. La puntuación en gramática perfecta, o sea, la máxima, Wow. ¿no? Yo quedé como que, Dios mío. Entonces ya yo dije, no, yo tengo que seguir, yo voy a hacer las equivalencias, estoy ahorita en proceso de admisión para hacer las equivalencias con la universidad. Eso es algo que yo quiero que si algún abogado de Colombia me escucha y está dudando pues si continuar con su carrera o no, hay la posibilidad. O sea, realmente los caminos, vean, lo más difícil ya está hecho. Hoy en día las universidades tienen programas para hacer las equivalencias de derecho. Cada universidad se llama diferente. La Universidad de Laval se llama Programa de Inserción en la Orden Profesional. En la Universidad de Montreal se llama Programa de Calificación en Derecho. No recuerdo el nombre local, pero todas las universidades tienen este programa. Entonces tú presentas tu expediente al Barreau de Quebec. Sí. El Barreau te revisa tu hoja de vida, tus experiencias, tus diplomas, todo, y te da una decisión en la que reconoce todo eso y te envía a ver unos cursos. Por lo general son 45 créditos, o sea, 15 cursos. Y ya tú ves esos cursos y pasas a presentar los exámenes del Barreau, como todos los estudiantes pues, de Derecho de acá, que los exámenes del Barreau no son más que los exámenes que tuvimos en Colombia que se llamaban los preparatorios. Okay. Que obviamente pues yo digo, Dios mío, no es lo mismo presentar los preparatorios a los 20 años que a los 40. No es lo mismo, pero lo que tú decías es que no empezamos de cero. Traemos una experiencia de vida, traemos un montón de conocimientos. O sea, yo no solamente tengo mi carrera, yo tengo una maestría, tengo una especialización. Entonces, todo eso, mira, a mí me tocó. Un día se lo dije a otra profesora de francización, que yo le di, cuando iba a entrar al Garno a hacerle la S en contabilidad, entonces ella me dijo, no, pero es que tú no puedes, tú no tienes el nivel. Entonces yo le dije, señora, disculpe, pero es que yo no nací ayer. No me limito. No, yo no nací ayer. O sea, yo tengo un baccalaureado, tengo una maestría, tengo una especialización, tengo 15 años de experiencia en mi carrera. O sea, a mí usted no me va a detener ni nadie. O sea, yo voy a seguir adelante y voy a hacer lo que... Y ahí se aplica perfectamente el dicho de... Usted no sabe quién soy yo. Pero no en el tema del poder, sino en el tema de su bagaje, experiencia, de conocimiento, de información. La fuerza. Y uno cree que no, pero por lo menos aquí en la función pública te lo reconocen. O sea, a mí me reconocieron toda la experiencia laboral. No podía trabajar como abogada porque pues hay unos requisitos de la orden, pero por lo menos como técnica jurídica a mí me pusieron en el nivel más alto, que prácticamente como abogada junior. Entonces, no podemos limitarlo por lo que nos dicen los otros inmigrantes. Realmente hay que intentar, hay que tocar puertas. Y vivirlo, como yo siempre he dicho, viva su propia experiencia, su propio camino, porque a nadie eso, o sea, por ejemplo, tú te fuiste al límite y tú dices, yo lo voy a intentar mover al límite. Hay gente que de pronto esa persona que te lo dijo a ti hizo una primera escala y abandonó y dijo, no fue capaz. O sea, o no funciona. Y es la más fácil. Pero tú dices, no, yo voy al segundo escalón, al tercero y hasta donde yo llegue. Así estoy. ¿Sí me entiendes? Pero la persona que te dijo a ti subió un escalón y abandonó, pues el país no fue. El año pasado yo pensaba que era imposible superar el tema del francés para llegar al nivel que necesitaba. Ya lo superé. Ahorita estoy en mi carrera contrarreloj pues con el tema del expediente del dossier del Barreau y la admisión a la universidad. Ya les contaré, pero hay la posibilidad de que en septiembre ya esté empezando mis materias de derecho. Y el otro año vamos a ver qué pasa, ¿sí? O sea, un paso a paso, pero si uno no lo intenta y no da ese primer pasito,
chao. No, sí, no, total. ahí sí tú misma te cierras todas las puertas. Sí, es que como lo hemos dicho, realmente no debemos quedarnos con lo que nos digan los Sí. demás. Es ir nosotros mismos, tocar las puertas, trabajarla, buscar las oportunidades, porque sí, esto es un país de muchas oportunidades, pero hay que salir a buscarlas, no hay que quedarnos esperando que nos caigan las cosas del cielo. Que nos tocan la puerta. Sí, entonces, bueno, Diana, Alejandra. Buena experiencia, gracias por contarnos eso. Realmente creo que a Sí. muchas personas les puede interesar este tema. Sí se puede llegar a ser abogado acá, así que hay que trabajar y buscar las oportunidades, buscar cómo lograrlo y ir por esos sueños. Y ahora, Marcela, entonces, ¿tú en qué tema estás profesionalmente? Bueno, pues yo traía ahí en mi equipaje un mundo de experiencia en el tema financiero. Los últimos casi 20 años en Colombia he estado en ese tema de financiación de vivienda. Pero yo digamos que estaba como más abierta mentalmente, no me habían matado las ilusiones de Sí. incursionar aquí o de continuar mi vida profesional acá. Entonces yo venía como que Reinventarse. para las que sea, sí. Mantequillita lo que me digan y voy para allá. Sí, para las que sea, o sea, si tocaba empezar si encontraba llegar al sector financiero de aquí y comenzar a trabajar en eso, lo iba a hacer, o si era hacer algo de nuevo, algo cero, donde yo no tuviese experiencia también, lo que tenía era como apertura, o sea, estoy en un nuevo mundo, seguramente me va a tocar también pagar por ver, es decir, entrar, aprender, Derecho a piso. documentarme, sí, documentarme, comprender, como que darme también ese permiso de comenzar, ¿sí? No desde cero, pero sí de comenzar en un entorno, en un ambiente laboral completamente distinto y nuevo, que de una u otra manera reta mucho, sobre todo por el tema del idioma y la cultura, el ambiente laboral es distinto, ¿sí? Entonces, en ese sentido, pues yo diría que me fue bien. Terminando la francización, llegué a esta compañía, una primera compañía donde trabajé 2 añitos y algunos meses como agente de crédito, trabajando totalmente fuera de mi área de influencia, de lo que yo sabía hacer, de mi zona de confort, pero muy relacionado, o sea, no era totalmente desconocido. Y lo que traía en la maleta me servía, tenía muchas herramientas que me ayudaban, pero también retándome en muchos temas que yo nunca había hecho y que de una u otra manera me iban a servir para lo que iba a hacer posteriormente. Entonces, Sí. pues buenísima la oportunidad. Ahí vencí el miedo al francés, porque pues no tuve ningún curso intermedio después de la francización y entonces todo el mundo le dice a uno, usted, el francés de la francización le va a servir para ir al médico, para llamar a la policía, para ir a pedir Para sobrevivir, Hacer mercado. Para sobrevivir. pero no le va a servir para trabajar y menos en oficina. No. No. Entonces ahí vino mi primer reto, fue conmigo misma. El miedo a trabajar en un ambiente porque yo venía de francización en donde uno le entiende 100% a los profesores y a los colegas porque todos tenemos el mismo. El mismo acento. No, y que Pero- habla uno despacio y me imagino que los profesores también pueden hablar más pausado porque yo Sí. nunca hice francización. De todas por maneras, es un Claro. contexto social diferente, ¿no? Un Distinto. contexto profesional, uno siente un poquito más la presión de Cuando- tengo Y hay que hablar bien. vocabulario más técnico Cuando yo también, empecé a creo trabajar yo. con tapabocas, ni la boca podía vérsela a quien me estuviese hablando. Y era la primera vez, iba a trabajar fuera de mi cajita, de mi zona de confort. Entonces, retador, días, o sea, esa salida al mercado laboral así en crudo, lo incomoda a uno literalmente frente a sus miedos, frente a sus nuevos Cuestionarse desafíos. uno mismo. A veces le genera mucha impotencia el tema de ¿qué dijeron? ¿Qué dijeron? No entendí. Y le Ay, genera sí, mucha sí. inseguridad frente al tema de si mejor me callo y trato de escuchar y entender por contexto, porque de pronto lo que yo estoy entendiendo no es lo que están hablando, entonces me abstengo de hacer comentarios para no verme como desenfocada o como que no estoy entendiendo. Entonces, todo ese reto lo viví en esa experiencia y bueno, fabulosa. Y otra cosa que me sacó de pronto lágrimas fue cuando tuve que ir al teléfono.
si no entendía ni que era con tapabocas y ahí en vivo y en directo, cuando ya teníamos que ir al teléfono y fuera de eso en el teléfono también tocaba hablar con tapabocas y el otro también estaba hablando con tapabocas y el servicio que teníamos al cliente era por todo Quebec. Y como en Colombia hay paisas, hay Hay de acentos de todo. hay diferentes El dialectos acento de y Saguenay que es acentos. terrible. Lo mismo pasaba acá, entonces si no, o sea, si a la complejidad de que nunca había hablado por teléfono en francés, le metes el tapabocas y aparte de eso le metes todos los diferentes acentos de Quebec, pues te das cuenta, o sea, es retador. Eso también muchas veces colgué y yo seguía hablando, oui, bonjour, pero mentira, yo ya había colgado. Era para que el resto del área se diera cuenta. Confesiones de Marcela. Confesiones. Colgué. Sacó la latina. Te ella. excedo ver este podcast, pero van a comprender español. Porque después de preguntarle 2 veces que no entendía, y la persona ya cuando ya le vas a decir la tercera no le entiendo, pues la gente como que se exaspera, es normal, y por teléfono. Entonces yo seguía, yo cuando ya la segunda vez me repetía y quedaba igual de perdida, colgaba. Sí, pero yo seguía hablando, oui, ok, oui, bonjourné, pero ya hace rato la llamada se había colgado. Entonces, así estuve. Y en el trabajo, la experiencia fue enriquecedora por el equipo de trabajo principalmente, porque vivimos una situación atípica, muy atípica, que uno no pensaría que aquí se podría presentar, y es tener líderes controladores, de horario, de escritorio, de que si te levantas al baño se dan cuenta, y pues estábamos en un ambiente de oficina, era un área de crédito, o sea, no estábamos hablando de operario, de trabajos de pronto en donde el tiempo es controlado y la marcación de tarjeta, pero aquí aunque no teníamos nada de ese sistema, yo di con un ambiente de trabajo atípico, parecido al de Colombia y yo diría que peor. Ay, Dios mío. En donde había mucha tensión, quién habló, qué dijo, por qué. Entonces, eso me sirvió muchísimo también para Que el entender. aire acondicionado. Ay, sí. Peleábamos todo el tiempo por el aire acondicionado. Entonces, una iba al baño y le subía. Y la otra venía del baño en la cocina y le bajaba. Y la otra se paraba y qué calor. Y nosotros, qué frío, qué calor. Y no, eso era... Tenía la muchísimo. menopausia y les ponía a Para sufrir a aclarar todos. un poquito, es que conozco a Marcela por el trabajo, entonces nos conocimos en ese trabajo justamente. Pero pasamos muy felices. Yo creo que para mí, de mis experiencias laborales acá, yo creo que esa ha sido una experiencia muy bonita, porque a pesar en medio de la dificultad, eso nos generó mucho apego, Unión. mucha unión, el sentir que teníamos un líder de esa naturaleza, con esas características de liderazgo tan fuertes, nos unió, y entonces comíamos, nos reíamos, compartíamos las mismas pilatunas, y hoy trascendimos, o sea, pasamos del tiempo y seguimos siendo amigos fuera del trabajo, o sea, súper chévere. Esa experiencia fue enriquecedora para mí y fue el primer reto de sí se puede. Sí, se puede. Y empecé entonces a postular, ya llegó un momento donde ya 2 años y algo, o sea, yo ya quiero, ¿qué más hay que hacer? Siguiente paso, siguiente escalón. Entonces ahí empecé a buscar y busqué ya un trabajo como profesional. Yo dije, yo puedo como profesional, puedo porque puedo, quiero pasar ya. Y llegué, lo logré, me lo demostré a mí misma, lo logré, me metí en el tema de habitación, como dice Alejandra, en el sector público, no trabajando en la función pública, porque no trabajé con la función pública, pero sí con una entidad pública. Y ya aquí, entonces, me demostré que también, que sí se puede, y me dieron un gran premio. El gran premio fue haberme valorado toda mi experiencia profesional dentro del tema de vivienda, ¿sí? Que era lo que me estaba sumando acá, porque aquí iba a trabajar también en el tema de la habitación, de vivienda. Entonces, era un tema en donde me premiaron, y también puedo decir que me sentí muy halagada de llegar a tocar el techo, pues, de la escala salarial más del alta. cargo, lo cual me sirvió muchísimo, pero corrí también con la misma situación. O sea, el contrato era temporal a 1 año, y al año, pues, el año pasado, los recortes presupuestales en entidades públicas se hizo sentir de manera importante, y pues yo fui una de las primeras que me dijeron, no te vistas, que ya no vas más. Entonces Sí. quedé ahí quieta, y desde ese año hasta acá estoy trabajando haciendo patria. Financio vivienda para colombianos en el exterior, de cualquier parte del mundo. Si estás en Australia, en África, donde sea que estés, allí estoy yo cerquita,
mediante video, lo que sea, para apoyarte en tu proyecto de comprar vivienda en Colombia. Y si requieres financiación de un banco en Colombia, estoy yo para apoyarte, acompañarte en todo el proceso desde el momento uno hasta que logramos hacer realidad y te entreguen las llaves de tu casa, de tu apartamento, pensando en regresar o pensando en invertir, como sea, haciendo patria desde Canadá. Ah, bueno, Marcela, entonces bótenos ahí el datico, si te pueden contactar también. Claro que sí. Podemos agregar en la descripción tu información y bueno, está súper interesante eso, o sea, colombianos que residen en cualquier parte del mundo y que quieran específicamente comprar en Colombia. Si Cualquier bien parte, entendí. ciudad de Colombia. Cualquier ciudad de Colombia, Ok. si es Eso es vivienda importante también aclararlo. nueva o usada, si estás pensando de pronto en solamente financiar una partecita porque ya pagaste la otra, si está para entrega inmediata o si está para dentro de 2 años porque hasta ahora vas a desarrollo. comenzar, estás pagando la cuota inicial, o si hasta ahora estás pensando, oye, yo quisiera, venga, ¿cómo hago? Me han dicho que en Cartagena hay unos desarrollos urbanísticos interesantísimos a nivel de inversión, en Santa Marta o en Medellín, que se está yendo tantas personas nómadas digitales, en Pereira, en Armenia, en todo el eje cafetero también. Entonces, pues, todas estas personas que de pronto estén pensando o que ya lo hayan hecho, aquí estoy yo para facilitarles todo el trámite y toda la asesoría frente al tema de la financiación. Tener una persona de confianza con ese conocimiento, porque pues eso es lo que tú hacías antes, es muy chévere y pues que sea admisible para todas las ciudades de Colombia, de cualquier parte del mundo, pues imagínate, eso es una súper, ¿cómo se dice? Una oferta, ¿no? Una ventaja, no, sí, es una ventaja que uno tenga una persona intermediaria que te pueda ayudar en todo, tanto de allá como de acá y de estando en Colombia. No, y lo más importante es que te pueda ayudar con el tema del financiamiento, porque Exacto. yo había visto ya por internet pues que habían ofertas de apartamentos y todo eso, y uno puede ver las ofertas inmobiliarias, pero ya de ahí a todo el trámite con el banco, Ay, qué pereza. de quién me financia, Sí. incluso en algún momento yo antes de, pues hace tiempo, antes de saber que Sandra estaba en esto, yo decía, bueno, entonces me va a tocar comprar a través del Banco de Colombia, pedir la hipoteca allá, pero los certificados laborales son de acá, pero los ingresos son de acá. Y ya sabes, Eso. entonces todo ese rollo y saber que uno cuenta con una persona súper profesional, porque 20 años de experiencia en Colombia, en el sector financiero, que fuera de eso ya ha trabajado en todo el tema de vivienda, pues una Sí. maravilla. Y yo puedo hablar de sus calidades, pues además como persona que va a estar ayudándolo a uno paso a paso en ese sueño, me parece una maravilla, o sea, Ay, súper muchas recomendada. No Ya porque sea mi saben, amiga, no sé por qué Ya sea mi saben, amiga. si quieren invertir o comprar en bienes raíces en Colombia, aquí tienen a mi Así amiga es, Marcela. Tenemos en Estados Unidos. Ah, sí, también Estados Unidos, Florida. Les Sí. tengo el contacto. También. Eso también Sandra fue mi gran apoyo. Muchas veces yo le decía, "Ay, ¿será que nos devolvemos?" Y ella también. Es más, una vez hicimos cuentas. Y yo decía, pero es que con un salario de 15 millones en Colombia no me alcanza. Dios mío.